Gloria sea a nuestro Dios, amados hermanos, muy buenas noches. Que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros en la Iglesia del Aire. Qué bendición es poder llegar hasta sus hogares una vez más a través de esta plataforma. El Señor nos da el privilegio, la providencia de poder congregarnos de esta manera a través de la Iglesia del Aire, a través de Facebook, en nuestra página del Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán. Que el Señor me los bendiga. Una noche más vamos a desarrollar el día lunes el servicio de familias en Victoria. Y para dar inicio le voy a suplicar que vaya conmigo por favor a su himnario y busque la alabanza número 378. 378. Mire qué hermoso lo que dice esta alabanza, la cual dedicamos a nuestro Dios. Vamos, alabanza 378. Ayúdame cantando al Señor. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Tú diste aquí tu sangre por mí, te quiero hoy servir. Vamos. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloria sea nuestro Dios. Así es, con Él queremos ir y pronto Él viene por nosotros, su iglesia, y nos iremos a morar por toda la eternidad. Así que le voy a suplicar que ahí donde está podamos entregar este servicio a nuestro Dios. Oramos. Padre Celestial, gracias por esta hermosa noche que nos da, por esta hermosa oportunidad de poder congregarnos una vez más a través de la Iglesia del Aire. Le agradecemos de todo corazón porque usted nos motiva a poder congregarnos, ya sea de esta manera o también de manera presencial, ya que gracias a su misericordia en estos últimos meses las iglesias se han vuelto a abrir y le agradecemos de todo corazón porque este ejercicio nos ayuda a nosotros a permanecer firmes, a poder gozar de la coinonía de la cual enseña su palabra y muchas otras cosas que nosotros debemos aprender y practicar conociendo de su preciosa palabra. Padre Celestial, esta noche venimos a su presencia suplicándole que desde ya pueda bendecir nuestros corazones por medio de su palabra y así también que nos permita poder cantarle estas alabanzas que glorifican su precioso nombre. Gracias, papá, por cada corazón que decide congregarse y aquellos que les está costando un poco poder permanecer con nosotros en la Iglesia del Aire o que les está haciendo difícil volver a congregarse en los templos, Papito Santo. Por esos corazones te suplicamos para que tú les puedas dar fuerza, para que tú puedas bendecirle y darles fortaleza en estos momentos que estamos viviendo. Tiempos bastante complicados, diferentes, Papito Santo. Así que gracias por este servicio. Oramos a usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Vamos a cantar nuevamente la 378. Y mira el tema que vamos a estar hablando este día, la tribulación. Vamos a comenzar una serie esta noche y vamos a hablar acerca de la tribulación, de esos 7 años, ¿verdad?, que esperan a los incrédulos prácticamente de aquellos que se van a quedar, ¿verdad?, después del rapto de la iglesia. Cante conmigo por favor la 378. Estoy emocionado más porque es un tema de mucha bendición. Créanme que leyendo los versículos, la palabra de nuestro Dios me ha bendecido muchísimo y de la misma manera espero que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos pueda bendecir esta noche con el tema de la tribulación. 378, cantamos a nuestro Dios, alabanza 378. Toma por favor, ayúdenme por favor cantando a nuestro Dios. Vamos. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Tú diste aquí tu sangre por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Vamos. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloria sea nuestro Dios. Y vamos a cantar una última alabanza a nuestro Dios. El Rey ya viene, 372. Vamos a pasar rápido el tema de esta noche. Cantamos esta canción a nuestro Dios. Vamos. Dice: el comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres han cerrado, la cosecha se dejó, en las casas
casas no hay labores, en las cortes no hay ley, y el planeta ya está listo para recibir con gozo a nuestro Dios. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Todos en los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud. Lo cantamos con esperanza, gracias a su Redentor. Vamos al cielo. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. La última estrofa, vamos. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar, aleluya, la victoria de la vida y el final de la maldad. Togas reales se reparten, la tribuna lista está, y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Gloria a nuestro Dios. Qué hermosa bendición es tener esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Rey dice que viene por su iglesia, y nosotros los hijos de Dios creemos que Él viene pronto. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Buenas noches. Esta noche estaremos hablando, vamos a dar inicio a una serie llamada La Tribulación. Obviamente vamos a hablar de la semana 70, los últimos 7 años, ¿verdad?, que le esperan a este mundo, y posteriormente vendrá el milenio donde nuestro Señor Jesucristo va a gobernar, obviamente con vara de hierro, según lo dice la palabra de nuestro Dios. Así que, para poder avanzar esta noche, le voy a suplicar que vaya conmigo a su Biblia, y le voy a suplicar que por favor permanezca lo más que pueda en toda la transmisión, porque este tema es muy importante, mis hermanos, para nuestra fe, ¿verdad? Como los demás que se desarrollan, por supuesto, durante toda la semana. Pero recordémonos que es necesario que nosotros hagamos memoria de todas esas promesas, de todas esas profecías que la palabra de nuestro Dios enseña, las cuales deben darnos a nosotros esperanza. Y por supuesto, un pastor por ahí lo decía muy bonito, y lo decía de esta manera: cuando nosotros conocemos acerca de los eventos escatológicos, es decir, acerca de los próximos eventos que van a suceder, ¿verdad?, para la iglesia o para este mundo, esto nos anima a buscar la santidad en el Señor. Al conocer las profecías que faltan por cumplirse, a nosotros el Espíritu Santo nos anima a que busquemos la santificación siempre para gloria de nuestro Padre Celestial. El tema de la noche, como ya le mencioné, es la tribulación. Vamos a introducir este tema, y créame que vamos a ver algunos aspectos que son verdaderamente importantes, los cuales por supuesto los encontramos en la palabra de nuestro Dios. Así que
le voy a suplicar que vaya conmigo por favor al profeta Daniel, al capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 24 al versículo 27. Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27. Me voy a adelantar un poquito a lo que nuestro pastor Jaime López está tratando como estudio bíblico el día miércoles, los días miércoles, que por cierto, bendito sea nuestro Dios, estamos recibiendo gran cantidad de personas que se están congregando el día miércoles en el estudio bíblico, y nuestro pastor Jaime López está tocando el libro de Daniel, está hablando acerca de los eventos del porvenir, porque Daniel tiene muchas profecías que la Biblia enseña que están próximas a cumplirse, algunas que también ya se cumplieron, pero como le menciono, estos temas son necesarios para nuestra fe, con el propósito de que cuando nosotros los conocemos nos dan fortaleza, nos ayudan a fundamentar nuestra fe y así la santidad, la santificación. Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27. Mientras usted lo busca, una persona decía de esta manera: miren, a mí lo que no me gusta de los evangélicos, decía esta persona, es que ustedes quieren llevar a las personas a la iglesia causándoles miedo. Esto decía una persona obviamente que no conoce mucho de la palabra de nuestro Dios, y lo decía por supuesto por algunos conceptos que quizás él ha escuchado, algunos dogmas. Pero mis hermanos, nosotros sabemos que como hijos de Dios, como creyentes en la palabra de nuestro Dios, nosotros sabemos que nosotros no queremos llevar a la gente a la iglesia, es decir, a un templo específico, a una congregación. Lo que nosotros anhelamos es que la gente venga a Cristo, porque Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, no entender que Dios creó un plan maravilloso para librarnos del infierno, y que más allá de ese plan, nosotros lo estudiamos a la luz de la palabra de nuestro Dios, entendemos que dentro de ese plan nuestro Dios se entregó en sacrificio por nosotros, por amor, para salvarnos. Híjole, no entender eso, mis hermanos, en verdad es estar en un grave problema acerca de los principios que enseña la palabra de nuestro Dios, porque por supuesto, dice la palabra de nuestro Dios que Él, antes, desde la fundación del mundo, dice que Él nos creó y obviamente creó un plan de salvación, de redención, porque Él sabía que nosotros no íbamos a poder. Y como dice la palabra en el libro de Romanos, el destino nuestro era el infierno a causa de todos nuestros pecados, a causa de todas las faltas que hemos hecho para con nuestro Dios. Mas aún en su misericordia, obviamente Él, ya sabiendo que existe el infierno, Él preparó un plan de salvación para que nosotros, los seres humanos, los creados por Él, no nos condenemos, sino alcancemos salvación. Entonces, previo a eso, obviamente, la palabra enseña muchas cosas de las cuales vamos a hablar esta noche. Como lo repito, a los que se van agregando, el tema que vamos a desarrollar esta noche es la tribulación. Vamos a iniciar esta serie, vamos a tocarla lo más generalizada posible, porque queremos que se desarrollen de 1 a 3 sermones máximo, para que podamos abarcar la mayor cantidad de principios necesarios acerca de este tema de la tribulación, y que obviamente nuestra fe siga siendo fundamentada. Existen muchos servicios, mis hermanos, que se desarrollan durante toda la semana. Animarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que nos congreguemos, ya sea de manera presencial o a través de la iglesia del aire. Bien, Daniel capítulo 9 versículo 24. La palabra de nuestro Dios, como siempre lo hacemos, con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Su preciosa palabra dice así, dice el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27, y el último versículo dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Oramos a nuestro Dios. Padre celestial, gracias por esta noche una vez más, por la vida y por su palabra. Gracias por su Espíritu Santo, que nos ha permitido poder comprender estas cosas que para otros parecen locuras. Espíritu Santo,
esto no lo podemos entender sin su ayuda, por lo cual nos humillamos ante sus pies, clamamos a su poderío, a su gloria, a su majestad, para que esta noche nos ayude a comprender los planes que usted tiene, tanto para nosotros la iglesia, como también para los incrédulos, aquellos que no se han arrepentido hasta este día y que no se van a arrepentir hasta el día del rapto de la iglesia y que incluso van a quedar vivos en la tribulación. Espíritu Santo, denos sabiduría, denos las palabras necesarias, las correctas para poder comprender y poder desarrollar este tema tan importante para nuestra fe, para nuestros corazones. Lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El tema de la noche, la tribulación. Y quiero introducir de esta manera. Me llamó la atención, mis hermanos, que hace muchos meses yo tuve un sueño, he tenido varios sueños acerca del rapto, del arrebatamiento. La palabra correcta es del arrebatamiento de la iglesia. Recuerdo que cuando yo comenzaba en la vida en el Señor, en mis emociones, obviamente yo de manera emocional le decía al Señor, yo no quiero irme en el arrebatamiento de la iglesia, yo me quiero quedar en la tribulación porque yo quiero predicar en la tribulación. Decía obviamente de manera inocente porque no comprendía lo que enseña la palabra de nuestro Dios, que por ejemplo en Efesios dice que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida somos sellados por Él, y eso es con propósito de garantizar nuestra salvación para el día que sea el arrebatamiento de la iglesia, para que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, ya sea si estamos muertos resucitemos o si estamos vivos nuestro cuerpo sea transformado para recibir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes y después dar paso a este evento que se le conoce como la tribulación, periodo que durará 7 años según enseña la Biblia. Entonces, en ese sueño yo recuerdo que en esa oportunidad, en ese sueño yo me quedé en la tribulación. Claro, yo en tiempos anteriores, porque inicialmente yo comencé congregándome en una iglesia que era como profética, entonces ahí la gente cuando testificaba y decía, yo soñé que me quedé en la tribulación y cuando desperté me hinqué y lloré al Señor porque no quería quedarme. A mí me llamaba la atención porque la gente le daba miedo a este evento, pero yo recuerdo que a mí no me daba temor, y no lo digo para gloria mía, porque obviamente todo esto siempre es para gloria de nuestro Dios. Si nuestro Dios nos da una esperanza, glorifica su precioso nombre. Entonces recuerdo que en esa oportunidad Dios como que me permitió en ese sueño quedarme en la tribulación. Este es un sueño, mis hermanos, no es un sueño el que les estoy contando. Entonces recuerdo que a un grupo aproximado de 8 personas yo estaba cuidando. Obviamente con esas 8 personas no habíamos dejado que nos pusieran el sello de la bestia, porque ellos decían, no vayan a permitir que les pongan el sello de la bestia, porque eso ya no les va a permitir que ustedes alcancen salvación, sino serán condenados a la eternidad. Entonces yo lo que hacía en ese sueño, mis hermanos, esto es un sueño, les repito, yo lo que hacía en ese sueño es que les decía a las personas, vaya, quédense en este lugar. Recuerdo que los había llevado a esconderse a una orilla de un río, porque yo decía, bueno, aquí hay agua, van a poder tomar agua. Y yo recuerdo que los dejaba escondidos y les decía, ok, en el sueño, por supuesto, les decía, por favor, traten de no hacer ruido, de no hacer bulla, porque si los encuentran, los van a querer llevar e incluso algunos les van a querer quitar la vida. Y yo les decía, quédense escondidos, quédense calladitos, mientras yo voy por alimento para ustedes. Y en ese sueño de repente me encuentro a una hermana de la iglesia, miren mis hermanos, y a esta hermana le digo a mi hermana, ¿cómo está? Y ella me dice, ay, mi hermano, mire, yo ya dejé que me pongan el sello de la bestia. Pero no se preocupe, me decía. Yo la verdad que no pude soportarlo, me decía esta hermana. Y bien recuerdo el nombre de ella. Y me decía en el sueño, mire, yo me dejé que me pusieran el sello y yo sé que me voy a condenar. Lástima, me decía, pero estoy teniendo alimento, estoy teniendo ciertos privilegios y ahora quiero que sepa que yo no le voy a denunciar, yo no le voy a decir dónde están escondidos. Es más, si necesitan comida, me decía esta mujer en el sueño, yo le voy a dar alimento para que usted le lleve a lo que me imagino usted ha de tener escondidos. Entonces, recuerdo que ese sueño era así, y yo desperté y yo me sentí muy contento porque, como le decía hace un momento, mi oración en un principio, cuando yo comenzaba mi vida en el Señor, era de que yo me quería quedar evangelizando en la tribulación, cosa que es imposible, mis hermanos, porque todos aquellos que somos hijos de Dios, dice la palabra, que seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. ¿Quiénes van a predicar en la tribulación? La Biblia enseña que serán los 144,000, y también aquellos obviamente que se vayan adhiriendo a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia, a los santos de la tribulación en ese periodo, ¿verdad? De 7 años. Ahora, esto fue un sueño, pero me llamó la atención un segundo sueño que escuché durante esta semana. Un familiar me contaba de que tuvo un sueño acerca de la tribulación y dice que él se queda en la tribulación. Ahora,
previo a este sueño, yo siempre me he hecho una pregunta, fíjese, yo me pregunto siempre a mi corazón y el Señor, bueno, dice la palabra de nuestro Dios que cuando sea la tribulación, el anticristo tendrá una capacidad de engañar a las personas, que muchos serán engañados, incluso aquellos que habían escuchado la palabra de nuestro Dios. Y eso lo podemos encontrar en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 8 al versículo 11, 12, por ahí aproximadamente. Entonces, dice la palabra que muchos serán engañados. Entonces, yo siempre le pregunto al Señor, bueno, Señor, si bien es cierto, quizás usted no nos lo va a revelar, pero yo digo, ¿qué tan grande será esta mentira para que las personas que se queden en el periodo de la tribulación le crean al anticristo, crean a la mentira que él va a decir? Por supuesto, recordemos, mis hermanos, que después del arrebatamiento de la iglesia, en la tierra va a quedar un caos. Póngase a pensar usted lo siguiente, que existen tantos millones de personas en la tierra y que, por decirlo así, desaparezca la tercera parte de las personas que en este momento habitan la tierra. Será un caos increíble. Dice que habrán situaciones que nunca se han vivido en la historia de esta tierra. Es decir, será algo que las personas no lo van a poder explicar, y de eso, el anticristo se va a aprovechar. Entonces me llamaba la atención que esta persona, este familiar, me decía, fíjese que en el sueño yo recuerdo que, yo voy a parafrasear más o menos lo que yo entendí del sueño que esta persona me contó. Dice que él entendió en el sueño que una gran cantidad de personas habían sido quitadas de la tierra. Paréntesis, este es un sueño y lo estoy utilizando como introducción porque siento que el Señor lo ha puesto en mi corazón a hacerlo de esta manera. Entonces me decía él, miren, o sea, gran cantidad de personas fueron quitadas de la tierra de repente y quedó un caos, pero una persona asignada que estaba gobernando el mundo empezó a decir de que, imagínense la mentira, o sea, lo que esta persona soñó, y a mí me ha llamado mucho la atención. Decía, y mire, decía él, esta persona empezó a decir, miren, todos los que están en la tierra, ahorita acaban de desaparecer muchas personas de la tierra, y por supuesto, dijo esta persona en el sueño, nos hemos llevado a aquellas personas que nosotros consideramos que están aptas para una nueva sociedad, imagínense. Han desaparecido todas aquellas personas que nosotros consideramos que caminan moralmente bien y las tenemos en un lugar determinado. Ahora, ¿cómo las hemos llevado? Pues obviamente no comprendí muy bien lo que explicaba allí en el sueño, pero me llamó la atención lo que venía a continuación en este sueño. Y decía, mire, yo me quedé en la tribulación y también soñé que nos dijo esta persona que gobernaba el mundo, nos dijo lo siguiente, buenos señores, lo que viene a continuación es que si ustedes quieren ser los siguientes que se van a ir a morar con este grupo que ya ha sido quitado de la tierra, con este grupo para adaptarse a esta nueva sociedad, lo que tienen que hacer es dejarse poner el sello de la bestia, dejarse gobernar, deben permitirnos poder dominarles a ustedes, es decir, protegerles a ustedes, ofrecerles ciertos servicios para readecuarlos a la nueva sociedad que estamos creando. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que yo pude comprender de este sueño. Y me llama la atención porque, miren, mis hermanos, hasta el día de hoy yo me sigo preguntando qué tan grande será la mentira. Obviamente una mentira que vendrá de parte de Satanás, ¿verdad? Porque en estos primeros 3 años y medio de tribulación que enseña la Biblia, dice que este hombre tendrá sus habilidades naturales para convencer al mundo y poder crear un solo gobierno y poder dominar a las naciones, al punto que en el Medio Oriente, entre Israel y algunos estados árabes, logrará ejecutar una paz como que incierta, una paz como que a medias tintas, por decirlo así, porque al final, a los 3 años y medio de la tribulación, comienza la gran tribulación para completar los 7 años de este periodo de tribulación, que obviamente va a terminar en catástrofes, porque no crea que en ese periodo va a haber paz como en algún momento nosotros hemos llegado a creer. Habrán catástrofes, terremotos, pestes, mortandad, habrá hambre, cosas que nunca se han visto en la tierra. Ahora, todo eso obviamente nosotros lo podemos entender leyendo la palabra de nuestro Dios. Ahora, para irle dando contexto a lo que esta noche vamos a estudiar y en los próximos días acerca del tema de la tribulación, me gustaría primero definir a grandes rasgos qué es la tribulación en base a la palabra de nuestro Dios. Por supuesto, la Biblia no define el significado de la tribulación, pero en base a los principios o a las profecías que nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios, se puede sacar un concepto
generalizado, mis hermanos. Acordémonos que nosotros nos debemos guiar por lo que dice la palabra de nuestro Dios. Podemos decir que esta es una paráfrasis de todos los versículos que nosotros encontramos en la palabra, en la Biblia, en las profecías. Entonces, la tribulación es el evento, mis hermanos, en el cual Dios concluye su disciplina con la nación de Israel. Y eso nosotros lo podemos encontrar en Daniel capítulo 9, versículo 24. Léalo conmigo, por favor, nuevamente. Mire lo que dice Daniel 9, 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Le está el mensaje enviado de Dios, ¿verdad?, a Daniel es el siguiente. Ok, hay 70 semanas que están determinadas para tu pueblo. ¿De quién está hablando? No está hablando del mundo entero, mis hermanos. Está hablando del pueblo de Israel. ¿Por qué? Mira lo que dice las siguientes palabras: y sobre tu santa ciudad. Obviamente está hablando acerca de Jerusalén, mis hermanos. Está hablando acerca de Jerusalén, que es la capital de Israel. Entonces, podemos entender de primera mano que en la tribulación Dios concluye su disciplina con la nación de Israel. Eso nos da a entender Daniel capítulo 9, versículo 24. Ahora, ¿qué más? La tribulación también es el evento en el cual Dios va a juzgar a las naciones incrédulas y la maldad de los habitantes del mundo. Y eso también nosotros lo podemos encontrar ¿dónde? En Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, en todo el libro de Apocalipsis nosotros podemos encontrar el juicio que Dios hace a todas las naciones incrédulas. ¿Por qué incrédulas? Porque obviamente toda persona que no crea en Cristo se va a quedar en la tribulación. Y la Biblia en el libro de Apocalipsis los define como los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra, ¿verdad? Entonces, definido esto, podemos concluir que la tribulación es un evento que va a durar 7 años, en base a lo que enseña la palabra de nuestro Dios. 7 años. ¿Por qué 7 años? Ya vamos a ver por qué la Biblia enseña de que este evento va a durar 7 años. 7 años, los cuales se dividen en dos partes. La primera es los 3 años y medio de la tribulación, y luego los siguientes 3 años y medio conocidos como la gran tribulación. Es decir, el evento en el cual se van a terminar de desarrollar todos los juicios de Dios en las naciones incrédulas, e incluso en aquellos que no se dejen poner el sello de la bestia porque han decidido creer en Cristo, pero que obviamente van a recibir también estos juicios. ¿Por qué razón? Porque no creyeron en Cristo en el tiempo de la gracia, que es el tiempo en el cual vivimos. Es un tiempo exclusivo de Dios, en el cual Dios ha extendido su misericordia para que nosotros seamos en este tiempo salvos por gracia, por gracia. Pero cuando este tiempo culmine, que podemos decir termina con el arrebatamiento de la iglesia, después del arrebatamiento de la iglesia vienen esos 7 años de tribulación, de los cuales vamos a estar hablando esta noche y los siguientes días. Vamos a tratar de, como les mencioné, que duren unos 2 o 3 sermones más, ¿verdad?, para que podamos tocar quizás así de manera generalizada algunos aspectos que consideramos necesarios para que podamos entender de manera o a grandes rasgos a qué se refiere el periodo de la tribulación o de la gran tribulación en la Biblia. Ahora, queremos poner en contexto esta tribulación de la cual vamos a hablar esta noche. En la Biblia se le conoce de muchas formas. Vamos a estudiarlo esta noche. Se le conoce, por ejemplo, como le voy a decir por aquí lo tenía yo anotado. Hay de varias formas se le conoce. Más adelante voy a destacar sobre eso, ¿verdad? Pero así de manera rapidita, bueno, se le conoce como el día de Jacob, el día de Jehová, entre otros nombres. Más adelante pues se los voy a mencionar. El punto es que, para dar en contexto, recién nosotros recuérdense que leímos Daniel capítulo 9 versículos del 24 al 27. Daniel 9 del 24 al 27 para hablar acerca de este tema. Ahora, recordemos que en Jeremías capítulo 25 versículo 11 la palabra cita lo siguiente: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Se lo voy a leer nuevamente. Jeremías 25:11 dice lo siguiente: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Cuando Daniel ora, que es lo que nosotros vemos en el capítulo 9, cuando Daniel ora, obviamente han pasado años anteriores en los cuales Dios ha estado tratando con el pueblo de Israel.
nosotros recordábamos que allá se dio el reinado por inicio del rey Saúl, luego le siguió David, luego le siguió su hijo Salomón y otros muchos reyes. El reino de Israel se divide y después de eso, obviamente, el reino de Israel, después de que se divide en el reino del norte y luego en el reino del sur. Entonces, pasa el tiempo y el pueblo de Israel está dividido en estos dos reinos, y el problema es que ninguno de los dos reinos se dispone de todo corazón en honrar a Dios. Nuestro Dios eligió al pueblo de Israel para marcar un precedente a todas las naciones de la tierra, para que por medio del testimonio del pueblo de Israel los demás creyésemos en nuestro Dios, en el Dios Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo. Pero obviamente ellos no obedecieron a los mandamientos que Dios había establecido para ser testimonio para las naciones. Y dice la historia en la Biblia, en la palabra de Dios, e incluso usted lo puede encontrar en la historia, ¿verdad?, universal, de que el reino del norte dice que es enjuiciado de parte de Dios. Pasan años y luego Dios profetiza juicio contra el otro reino que había quedado, que era el reino de Judá. Entonces, esa profecía es de la que está hablando Jeremías 25:11. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Bueno, y usted me va a preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con la tribulación? Bueno, mis hermanos, para poner en contexto, les quiero decir lo siguiente. Daniel, cuando recibe la respuesta de las 70 semanas que están establecidas para el reino de Israel y obviamente para los incrédulos, cuando Daniel recibe la profecía de la tribulación o de la semana 70, él está orando a Dios, porque Daniel, despertado por el Espíritu de Dios, él empieza a pedirle a Dios de que los vuelva a llevar a la tierra que él les había dado, que es el pueblo de Israel, o la tierra, el reino de Israel. Esos 22,000 kilómetros cuadrados que hoy se conocen como el Estado de Israel. Entonces, ahora, ¿qué es lo que había pasado? Daniel ya estaba cautivo, es decir, en Daniel y en el reino de Judá, es decir, en el remanente que había quedado del pueblo de Israel, ¿verdad?, en el lado sur de Israel, se había cumplido los 70 años de cautiverio que fueron profetizados en Jeremías 25:11. Y entonces, ¿qué decía Jeremías 25:11? Toda esta tierra, es decir, Judá, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Nosotros, si regresamos a la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, la Biblia enseña que el pueblo o el reino de Judá fue llevado cautivo 70 años exactamente hacia Babilonia. Mire qué curioso, y todo esto se cumplió, porque obviamente la palabra de nuestro Dios se cumple, mis hermanos. Entonces, Jeremías profetizó la caída y el cautiverio de Judá. Entonces, como le mencionaba, primero cayó el reino del norte y posteriormente cayó el reino del sur. Al caer el reino del sur, obviamente se cumplieron esos 70 años de los cuales ellos iban a estar cautivos. Ahora, pero también la Biblia en Jeremías más adelante profetizó una esperanza que vendría posterior a esos 70 años de cautiverio, ¿verdad?, que sería nuevamente el retorno del remanente de Israel hacia su tierra amada. Entonces, ¿qué dice Jeremías 29:10? La profecía de la cual les estoy mencionando en este momento. Dice lo siguiente, Jeremías 29:10: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan, óigame bien, los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Se lo voy a leer lo que dice la profecía de Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es decir, miren, la historia enseña que pasados 67 años de los 70 años que ya tenían de estar cautivos, el pueblo el reinado de Judá, pasados 67 años de la primera deportación, Daniel siente en su corazón empezar a clamarle a Dios y reconocer el pecado del pueblo de Israel, porque él se acordó, obviamente, Señor, te fallamos, Señor, no anduvimos en tus caminos, Señor, nos arrepentimos, ten misericordia de nosotros. Entonces él empieza a orar, estando cautivo, finalizando ya los 70 años de cautiverio que habían sido profetizados en Jeremías 25:11 y que en Jeremías 29:10
se les había dado una promesa de esperanza donde espiritualmente ellos iban a ser despertados nuevamente para orar a Dios y que Dios nuevamente los volviese a traer a la tierra amada, ¿verdad? Al pueblo, al lugar donde ellos obviamente estoy hablando. Y mire lo que dice Daniel 9:18 para ir avanzando con el contexto. Dice así: viene Daniel y empieza a orar y empieza a ser despertado espiritualmente para que se cumpla lo que profetizó Jeremías en el capítulo 29 versículo 10 acerca de ese despertar espiritual. Y entonces en el capítulo 9 versículo 18 nosotros encontramos la oración de Daniel suplicando a Dios, reconociendo el pecado personal y también de su nación. Y dice lo siguiente, Daniel 9:18: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Es decir, él está reconociendo que como pueblo fallaron. Él está recordando de que le fallaron y por causa de esa falla fueron llevados cautivos a Babilonia. Por supuesto, él recuerda también que hay una promesa de esperanza, que después de esos 70 años de cautividad, ellos serían retornados a la tierra de Israel, a la tierra que ahora nosotros conocemos como Israel. Ahora, mientras Daniel aún oraba, la palabra enseña que el ángel Gabriel interrumpe la oración de Daniel y le trae un mensaje divino, es decir, un mensaje del cielo. Y es lo que nosotros conocemos en la Biblia o en el profeta Daniel como el plan de las 70 semanas. Una revelación profética de amplio alcance para el pueblo de Israel. Por supuesto, usted me va a preguntar nuevamente, ¿y esto qué tiene que ver con la tribulación? Que es el tema que estamos estudiando esta noche. Mucho tiene que ver, mis hermanos, porque en el plan de las 70 semanas, ¿verdad?, aparece la semana 70 de Daniel, que es conocida como la tribulación. Entonces, el pueblo de Israel por mucho tiempo ha sido considerado como el reloj profético de Dios. ¿Por qué? Porque Israel y todos los acontecimientos que suceden en este pueblo elegido a nosotros nos permite tener una idea o una luz de lo próximo que está por acontecer. Algunas profecías de la palabra de nuestro Dios enseñan que el Estado de Israel sería conformado como nación, como país o como Estado soberano. Eso ocurrió el 14 de mayo de 1948, si no me recuerdo. Entonces, en esa fecha, el Estado de Israel fue definido como nación, Es otra cosa que aparece dentro de las profecías de la Biblia. Ahora, volviendo al tema de la tribulación. En la Biblia nosotros encontramos en el versículo 24 del capítulo 9 lo siguiente: 70 semanas, dice, están determinadas sobre tu pueblo. Es decir, un periodo que la Biblia enseña que duraría aproximadamente 490 años. 490 años. Cuando habla de semanas proféticas, cuando se refiere a semanas aquí, dice 70 semanas, está hablando de semanas proféticas. Y una semana profética está constituida, mis hermanos, por 7 años. 7 años. Cuando dice una semana, está hablando de 7 años. Si dijéramos 2 semanas, estaría hablando de 14 años. Ahora, en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel comienza diciendo lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es decir, Dios le está revelando a Daniel no solo la restauración del reino, ¿verdad?, en años anteriores, sino también le está hablando de todo el plan profético que tenía para la nación de Israel. Ahora, habla de 490 años y usted me podría decir, mire hermano, pero, o sea, desde lo que pasó allá de la restauración del reino, antes de nuestro Señor Jesucristo, allá en el 444, 445 aproximadamente, si sumamos todos los años que han pasado hasta esa fecha, pues ya pasaron más de 490 años. Claro, pero es que ha habido un evento intermedio que nosotros conocemos como el período de la gracia. Pero quiero ir en orden para no confundirnos. Bien, entonces dice el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, está hablando acerca del pueblo de Israel. Le dice Dios, o le envía el mensaje de Dios por medio del ángel Gabriel a Daniel y le dice, ok, hay un plan. Y este plan consiste en 490 años. Ahora, ¿qué va a suceder? O sea, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer? ¿Cuál es el propósito
de lo que suceda en esos 490 años o en esas 70 semanas. Bien, lo que va a pasar es lo que dice a continuación el versículo. Dice, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, es decir, está hablando de la tribulación, mis hermanos, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y mire, y ungir al santo de los santos. Es decir que la última parte que acabamos de leer se está refiriendo al cierre de la tribulación, donde a nivel mundial todas las naciones, todos las personas o los seres que existan van a ver cómo nuestro Señor Jesucristo será glorificado por todos los seres creados, por todos los incrédulos de todas las edades, por todas las personas, ¿verdad?, que existan o que vean lo maravilloso, lo perfecto, lo eterno, lo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice el versículo 24, y sobre 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es decir, un plan, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de este plan? Bueno, el propósito es que se termine la prevaricación, que se le ponga fin al pecado, que se expíe la iniquidad, es decir, que se destruya la iniquidad, para traer justicia perdurable. Recordemos que después de estos 7 años de tribulación viene lo que nosotros escatológicamente conocemos también como el reinado milenial. Es decir, 1000 años en los cuales nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo va a gobernar, ¿verdad?, con vara de hierro. Entonces, ¿qué significa este versículo 24? Así de manera generalizada. Bueno, está hablando de que serán 490 años. Y estos 490 años van a culminar, obviamente, ¿verdad?, en los últimos 7 años, ¿verdad?, que nosotros conocemos como la semana 70, que, como le mencionaba hace un momento, es el evento en el cual Dios va a tratar con los incrédulos que hayan quedado en la tribulación y también va a tratar en última instancia con el pueblo de Israel. Ahora, Él va a ejecutar los juicios que nosotros conocemos en el libro del Apocalipsis, que Él va a traer sobre todos los moradores de la tierra. Que la Biblia enseña que los moradores de la tierra son aquellas personas que no creyeron en Cristo y por causa de no haber creído en Cristo se quedaron después de que haya sido el arrebatamiento de la iglesia y sufran los juicios de Dios en estos 7 años de tribulación. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, óigame bien, aquí empieza a explicar proféticamente estos 490 años o estas 70 semanas. Y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Contemos acá. Dice 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, que sumamos 7 semanas más 62 semanas. 7 más 62 son ¿cuántos? Son 69 semanas. Podemos decir que estas 69 semanas ya ocurrieron, bíblicamente hablando, en la historia ya ocurrieron. Lo que significa que solo hay una semana que es la que está pendiente de ocurrir. Entonces, en el versículo 25 y 26 del capítulo 9 del libro de Daniel, nosotros encontramos el desglose de las 70 semanas, es decir, el desglose de los 490 años de los cuales la palabra de nuestro Dios enseña como las 70 semanas de Daniel, el plan escatológico para el pueblo de Israel. Y estos 490 años o estas 70 semanas se dividen en 3 subsecciones. La primera es, como lo dice el versículo, 7 semanas. Ahora, como le mencionaba hace un momento, cuando la Biblia habla de una semana, ¿verdad?, y está hablando de semanas escatológicas, se está refiriendo a semanas de 7 años. Es decir, que si estamos hablando que son 7 semanas, tenemos que multiplicar 7 por 7, lo cual nos da el resultado de 49 años. Esto es un poco complejo de entender, mis hermanos. Para explicar esto, créanme que posiblemente se necesitaría quizás un sermón para detallar, porque aquí incluso se tienen que convertir los días. Recordemos que nosotros hoy tenemos un calendario que está compuesto por 465 días, a diferencia del calendario hebreo que está compuesto por 460 días. Perdón, 360 días el hebreo y el nuestro es 365 días. Imagínense, ya hasta me estoy confundiendo en eso.
360 días tiene el calendario hebreo. El nuestro tiene 365 días. Ahora, hay que hacer una conversión ahí para que todo esto case, pero para entenderlo de manera generalizada lo vamos a explicar esta noche por medio de las semanas. Entonces, la palabra de Dios en el versículo 25 habla de que hay un evento que va a ocurrir de 7 semanas, que en total son 49 años. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el profeta Daniel de ese mensaje que recibió del ángel Gabriel, de esas 7 semanas o de esos 49 años? ¿Qué es lo que ya ocurrió? ¿Qué es lo que ya ocurrió? En esta primera sección de 49 años, lo que ya ocurrió es que en el año 445, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Artajerjes, rey de Persia, dio una orden y la orden consistía en que obviamente Nehemías podría culminar con la restauración y reconstruir los muros de Jerusalén. Es decir, lo que Nehemías tenía como angustia se le cumplió, obviamente por voluntad y providencia de nuestro Dios, porque Dios ya sí lo había establecido. Entonces, en este periodo de 49 años fue restaurado y reconstruido Jerusalén. Ahora, ¿dónde nosotros podemos encontrar eso? Si usted se va a Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8, usted pueda encontrar esta parte de la historia en la cual la Biblia enseña que ya se cumplieron estas 7 semanas. Porque la Biblia ahí lo dice claramente, en el versículo 25 dice, ¿sabe pues y entiende? Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 2 subsecciones o 2 eventos. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Las primeras 7 semanas se refiere a este periodo que duró 49 años de la restauración o reconstrucción de Jerusalén. Eso es lo que ya sucedió en las primeras 7 semanas de las 70 semanas de Daniel. Ahora, luego dice que hay también 62 semanas, que al multiplicar 62 por 7 nos da 434 años. 434 años que también ya ocurrieron. Ahora, usted me va a preguntar, ¿en qué periodo ocurrieron estos 434 años? Ocurrieron cuando culminó la reconstrucción de Jerusalén, contado desde ese momento hasta, podemos decir, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Allí hay exactamente 434 años, es decir, allí ocurrieron esas 62 semanas de las cuales también se mencionan en el versículo 26 del capítulo 9 de Daniel. Y dice, y después de las 62 semanas, óigame bien, dice, se quitará la vida al Mesías. Le voy a leer nuevamente, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Pero quedémonos hasta la primera coma del versículo 26 del capítulo 9 de Daniel. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir, está hablando de semanas proféticas, es decir, que está hablando de 62 semanas igual a 434 años. Entonces, podemos concluir que estas 62, es decir, en total 69 semanas de las 70 que habla el profeta Daniel en el capítulo 9, estas 69 semanas ya ocurrieron, mis hermanos, ya ocurrieron, y solo falta una semana, que es la semana 70, que es la semana que nosotros bíblicamente conocemos como la tribulación. Ahora bien, estas 69 semanas ya ocurrieron. ¿De dónde a dónde ocurrieron o de qué periodo a qué periodo de la historia? Podemos resumir lo que estas 69 semanas ocurrieron desde el año 444, 445 antes de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 33 después de nuestro Señor Jesucristo, es decir, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos la historia, nos damos cuenta que casa exactamente, mis hermanos. Es decir, que estos 483 años, es decir, estas 69 semanas se cumplen a cabalidad. ¿Desde qué momento? Desde el momento de la orden de Artajerjes, allá en el año 445 antes de Cristo, hasta los 33
años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente después Él resucitó, ¿verdad? Es importante también destacar ese detalle que obviamente le da fundamento a nuestra fe. El punto es que estas 69 semanas, hermanos, ya ocurrieron, ¿verdad? Estas profecías ya acontecieron. Ahora, ¿por qué decimos que ya acontecieron? Porque mire, volvamos a leer nuevamente el versículo 25, mire cómo dice, ahora le vamos a entender un poquito más, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, en ese periodo ocurrieron 69 semanas. 69 semanas. Y le voy a repetir, una semana profética está compuesta por 7 años. Es decir, que si son 69 semanas proféticas de las cuales está hablando Daniel, tenemos que multiplicar estas 69 semanas por 7, lo cual nos da lo que hace un momento yo mencioné, que son un total de 483 años. 483 entre 69, obviamente nos dan las 483, que obviamente nos daría dividido entre 7 nos daría las 69 semanas, de las cuales les menciono que según la palabra de nuestro Dios ya se cumplieron. Ahora, este evento del cual habla el versículo 26, creo que es importante también mencionarlo. Versículo 26 del capítulo 9 dice lo siguiente: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Nosotros sabemos que esto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo ya ocurrió. Ahora, pero también mire lo que dice más adelante: mas no por sí. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque obviamente nadie puede matar a Dios, y nuestro Señor Jesucristo es Dios. Dios vino a la tierra. Entonces, ¿por qué dice el versículo mas no por sí? Obviamente porque Él se entregó a sí mismo, dice la palabra de nuestro Dios, obviamente como sacrificio para pagar de una vez y para siempre, como dice Hebreos, para que nuestros pecados fuesen saldados, para que nuestra deuda de pecados fuese pagada por completo. Y dice después: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta última parte del versículo 26 del capítulo 9 de Daniel ha tenido o tendrá doble cumplimiento. ¿Por qué, mis hermanos? Porque después de que nuestro Señor Jesucristo, obviamente Él resucita y se va, ¿verdad?, para estar a la diestra del Padre, como dice la palabra, en el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, dice la historia que un hombre llamado Tito Flavio Vespasiano destruyó el templo, el segundo templo que había sido reconstruido, el templo de Jerusalén. Entonces, podemos decir que el versículo 26 también profetizó este evento, esta situación complicada que sufrió la nación de Israel allá en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sucedió la muerte, como dice el versículo, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La profecía se cumplió, porque ahí en el año 70 sucedió que el segundo templo que había sido construido, ¿verdad?, por el pueblo de Israel fue destruido, es decir, la profecía se cumplió. Pero no solamente la profecía termina ahí, la palabra de nuestro Dios enseña que este versículo también se refiere al periodo de la tribulación, porque esto también hará el anticristo. Recordemos que el anticristo dice que va a perseguir al pueblo de Israel. El anticristo dice que va a tomar posesión de Jerusalén, ¿verdad?, sus ejércitos y todo eso, al punto de que la nación se va a ver en una crisis similar a la que menciona este versículo en la última parte, el versículo 9:26 del libro de Daniel, donde dice que y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Ahora, el plan que recibe Daniel después de haber estado orando, es decir, la interrupción que recibe Daniel por el ángel Gabriel, la profecía que le envía obviamente nuestro Padre Celestial a Daniel, consiste o está dividido, como le menciono, en esos 3 periodos. Son 70 semanas, y lo primero que sucedió ya en la historia son las 7 semanas y las 62 semanas, que en total son 69 semanas, que son desde obviamente la orden que dio Artajerjes, ¿verdad?, sobre la restauración y la reconstrucción de los muros de Israel en el año 445 hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Allí podemos decir que ya se cumplieron los 69 años. Ahora,
esto significa que falta una semana. ¿Y cuál es esa semana? La semana 70. La semana 70. Ahora, ¿qué podemos destacar de esa semana 70? Bueno, la semana 70 nosotros como iglesia o como cristianos, como hijos de Dios, la conocemos como esos 7 años de tribulación que le quería mencionar hace un momento, que en la Biblia se le conocen de varias formas. ¿De qué manera? En la Biblia se le conocen como a la tribulación o a la semana 70, se le conoce como el día de Jehová. Eso usted lo puede encontrar en Isaías 2:12, en Isaías 13, versículo 6, en Isaías capítulo 13, versículo 9, en Joel capítulo 1, versículo 15, en Joel capítulo 2, versículos desde el 1 al 30, en Joel capítulo 3, versículo 14, en primera carta a los tesalonicenses capítulo 5:2, en estos versículos que le acabo de mencionar, se le conoce a la tribulación como el día de Jehová, o a la semana 70 de Daniel, o a esos 7 años de tribulación se le conoce como el día de Jehová. ¿De qué otra manera se le conoce en la Biblia a la tribulación? Se le conoce como el día de la angustia o el día de la tribulación. La angustia o tribulación, donde lo dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 30, o lo dice también en Sofonías capítulo 1, versículo 15. ¿Por qué yo le menciono todo esto rápido, mis hermanos? Porque no tendríamos tiempo para hablar acerca de esto. Yo sé que es extremadamente importante, pero ya Dios nos va a permitir estudiar acerca de esto con más detalle. De hecho, nuestro pastor Jaime lo está hablando, él está tratando el estudio del libro de Daniel, por lo cual es importante que nosotros nos congreguemos, ¿verdad? Y aprendamos de la palabra de nuestro Dios en los estudios bíblicos como en los demás servicios que se desarrollan en nuestras congregaciones o en nuestras iglesias. Entonces, a esta semana 70, que es la semana que falta, según la profecía de las 70 semanas que se le da a Daniel, a la tribulación también se le conoce como la gran tribulación, que se refiere obviamente a la etapa más intensa que vivirá este periodo de tribulación, que está dividido en 2 etapas, los primeros 3 años y medio que son conocidos como la tribulación y los otros 3 años y medio que son el resto de los 7 años, que es conocido como la gran tribulación. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros que a la tribulación se le conoce como la gran tribulación, o a la semana 70 se le conoce como la gran tribulación? En Mateo capítulo 24, versículo 21. Mateo 24, 21. Ahora, ¿de qué otra manera se le conoce a la semana 70 de la cual habla Daniel, que todavía no ha ocurrido? Porque es el siguiente evento escatológico después del arrebatamiento de la iglesia que se espera o que le espera a este mundo. Entonces, en la Biblia también a esa semana 70 o a la tribulación se le conoce como el tiempo o el día de angustia. El tiempo o el día de angustia, donde usted lo encuentra en Daniel capítulo 12, versículo 1, y también en Sofonías capítulo 1, versículo 15. Como les repito, son muchos versículos que tendríamos que leer, pero se los dejo ahí. Por la ventaja de las redes sociales, mis hermanos, es que nosotros podemos volver a escuchar cuantas veces querramos los sermones para que podamos ir detalladamente. Usted puede ponerle pausa ahí o buscar en internet temas que hablen acerca de la tribulación y usted se podrá fundamentar en la fe, en la palabra de nuestro Dios. No le crea lo que uno dice, estudie, mi hermano, la palabra de nuestro Dios, porque ese es el ideal de todo cristiano, que nosotros, de todo hijo de Dios, que nosotros estudiemos la palabra de nuestro Dios. Entonces, la semana 70 o la tribulación es el evento que no ha ocurrido. Es el evento del cual nuestro Señor Jesucristo le anunció por medio del ángel Gabriel a Daniel, ¿verdad? El cual ocurriría después del arrebatamiento de la iglesia. Ya le voy a explicar por qué después del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, uno más. ¿De qué otra manera se le conoce a la tribulación o a la semana 70 en la Biblia? ¿De qué otra manera se le conoce? Bueno, se le conoce también como el tiempo de angustia para Jacob. Eso usted lo encuentra en Jeremías capítulo 30, versículo 7. La gran tribulación. Ahora, esta otra forma de conocérsele a la semana 70 o a la tribulación me encanta a mí, porque aquí hay que considerar varios aspectos. Y creo que el más destacado es que dice el tiempo de angustia para Jacob. Mis hermanos, nosotros no somos descendientes de Jacob. Si está hablando acerca de Jacob, obviamente se está refiriendo a los que descendieron, a los hijos de él, a los israelitas de sangre pura, a los judíos de sangre pura, mis hermanos. Aquellos, ¿verdad?, que Dios eligió, y algunos de repente ahí como chascarrillo posiblemente tengamos
herencia de manera consanguínea, pero está hablando aquí de los puros israelitas, mis hermanos, aquellos que de verdad practican el judaísmo y todo eso. Entonces, se le conoce como el tiempo de angustia, dice acá, el tiempo de angustia para Jacob, porque está hablando explícitamente al trato que Dios tiene con el pueblo de Israel, al trato que Dios tiene con el pueblo de Israel. ¿Por qué le menciono yo esto? Porque miren lo que dice el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel siempre. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ojo, por otra semana, es decir, está hablando de la última semana, la semana 70. Recuérdense que ya hablamos de las 69 semanas, ok, 7 y 62, que en total sumaban 69. Ahora, falta una semana para que se cumplan las 70 semanas de las cuales se habla en el capítulo 9 de Daniel. Y en el versículo 9 habla acerca de esa última semana, y dice en el versículo 27, del capítulo 9, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ojo que aquí está hablando del anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Como estamos hablando nuevamente de semanas proféticas, está diciendo que cumplidos los primeros 3 años y medio, dice que el anticristo va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Recordemos lo que el anticristo, para ganarse a Israel, para ganarse a los estados árabes, él va a establecer una paz ficticia. No va a ser una paz completa, una paz ficticia. Va a engañar a los estados árabes, como también va a engañar al pueblo de Israel. Y va a establecer una paz ficticia entre ellos, y les va a permitir el anticristo construir el templo, el tercer templo, para que los israelitas ofrezcan sacrificio a nuestro Dios. Claro, esto será una mentira envuelta con muchas cosas por ahí que solo el anticristo sabe cómo las va a hacer, hermano. Si usted quiere quedarse en la tribulación, ahí es un problema suyo. Pero el punto es que va a engañar, mis hermanos, va a engañar a Israel y a estos estados árabes, al punto que les va a permitir construir el tercer templo a los israelitas, para que ellos ofrezcan sacrificios a nuestro Dios. Ahora, obviamente, por 3 años y medio, dice acá, y a los 3 años y medio dice que va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque obviamente él va a decir: no, adórenme a mí. A los 3 años y medio de la tribulación comienzan lo que es conocido como la gran tribulación, por este evento que el anticristo hace, donde él dice: ¿saben qué? Ya no sacrificio a Dios, porque yo soy Dios, va a decir. No sé qué va a decir ahí, hermano. Si usted quiere saber qué va a decir, pues quédese en la tribulación. Pero mire qué más dice el versículo: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como ya mencionamos, ya históricamente, bíblicamente, proféticamente, ya se cumplieron las 69 semanas de las 70. 69 de las 70. Ahora, esto significa que falta una semana. Ahora, usted me va a repetir y me va a decir: bueno, hermano, y si usted está hablando de 70 semanas, y si está diciendo que una semana profética está compuesta por 7 años, y si multiplicamos 69 por 7 nos da 483 años, pues desde el año 445 de la historia, donde usted dice que fue dada la orden para la restauración y reconstrucción del templo, si contamos de esa fecha, este año pasaron más de 2.500 años aproximadamente, un poquito menos. Usted me va a decir: ya pasaron más de 2.500 años, 2.400 años. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo está ese rollo? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, mis hermanos? Recordemos lo que enseña el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y esto me encanta a mí porque es hermoso. ¿Qué es lo que dice Juan 1, del 11 al 12? Dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ojo, a lo suyo vino, es decir, hasta el reino. Y los suyos, el pueblo escogido de Dios, no le recibieron. Esa promesa la amo yo. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, a lo suyo vino, es decir, a completar la semana 70. A lo suyo vino, a completar el reino. Y los suyos no le recibieron. Es decir, que por causa del rechazo de Israel, inició lo que nosotros conocemos como el período de la gracia.
¿Y qué es el periodo de la gracia? Digámoslo de esta manera. Dios, nuestro Dios, en ese plan profético pausó estas 70 semanas y se quedó en 69 semanas. Lo voy a decir de esta manera, hermana, porque esta es la forma en la cual yo puedo explicar. Pausó las 70 semanas y lo dejó en 69 semanas. Y en ese periodo de pausa es el que nosotros conocemos ahora como el periodo de la gracia. Por causa de lo que sucedió, según lo que enseña el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por causa de ese rechazo, entonces viene Dios y pausa y nos da apertura a que todos los gentiles, a que todos los que no somos pertenecientes al pueblo de Israel, podamos alcanzar salvación por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la gracia? Me va a preguntar usted. Tendríamos que hablar acerca de las dispensaciones, hermanos, pero lo vamos a dejar así ahorita. La gracia es el tiempo indeterminado de misericordia dispuesto por Dios para nuestro beneficio. Es una forma de decirlo en base a todos los principios que nosotros encontramos en la palabra de Dios. La gracia es un tiempo indeterminado, es decir, un tiempo en el cual podemos decir que Dios ha pausado estas 70 semanas y se ha quedado en 69, ¿verdad? Para que ahorita nosotros disfrutemos de la gracia y en este periodo nosotros seamos, como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El tiempo de la gracia es el tiempo indeterminado, es decir, es un periodo en el cual Dios no ha definido tiempo. Claro, Él sí sabe, pero humanamente, en el tiempo crono, nosotros no conocemos cuánto va a durar. Nosotros podemos hablar de tiempo o de años exactos si hablamos de las 70 semanas del plan escatológico para Israel. Pero el periodo de la gracia o el periodo de la iglesia, por eso el apóstol Pablo dice que este era un misterio. La iglesia era un misterio. El arrebatamiento de la iglesia era otro misterio. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque ese periodo de pausa, que es conocido como ese periodo de pausa de las 70 semanas, ese periodo intermedio, ese periodo de tiempo indeterminado de misericordia dispuesto por Dios para nuestro beneficio, humanamente o bíblicamente o escatológicamente, nosotros en la Biblia no encontramos cuánto va a durar. Ahora, lo que sí sabemos es que es un tiempo en el cual nosotros podemos venir y ser salvos por la misericordia y sacrificio de nuestro Dios, y todos los que no somos judíos, todos los que no somos israelitas, podemos venir a Dios. ¿Por qué? Porque dice Juan 1:12, mas a todos a los que le recibieron, es decir, que los judíos le rechazaron, el pueblo israelita le rechazó, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Mire qué hermosa bendición es la que nosotros hoy en día gozamos, que mientras este plan escatológico de las 70 semanas ha sido pausado, Dios descubrió este misterio del periodo de la gracia, descubrió este misterio que está próximo a acontecer, que es el arrebatamiento. Es decir, en la profecía que se le da a Daniel en el capítulo 9, desde el versículo 24 hasta el versículo 27, no aparece la iglesia, mis hermanos, no aparece la iglesia. Y ese es otro argumento en base a los principios de la palabra de nuestro Dios que nos permite a nosotros comprender que la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia había sido como encubierta, y cuando Dios, por causa del rechazo del pueblo de Israel, pone en pausa este plan de las 70 semanas y se queda en la semana 69, dice que Él descubre este misterio de la iglesia y dice que viene el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo muchas personas estamos siendo adheridas al cuerpo de Cristo. Y mire qué hermoso es que este periodo es indeterminado, solo Dios lo conoce. ¿Y en qué momento se va a acabar, por decirlo así, el periodo de la gracia? Se va a acabar cuando nuestro Dios venga por su iglesia y se la lleve. ¿En qué momento? En el periodo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos eso? Usted lo puede leer en Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículos de 51 y 53, y también lo puede leer en Primera Carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, desde el versículo 3 al 18.
En el capítulo 4, del 13 al 18, de primera carta a los tesalonicenses, ¿qué dice la palabra? Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, dijo el apóstol Pablo, creyendo que el Señor ya vendría, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados para recibir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes y estar para siempre con Él. Y en primera carta a los Corintios 15, del 51 al 53, parafraseadamente dice también el apóstol Pablo que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seríamos llevados con el Señor. Ahora, ¿por qué yo le menciono esto? Porque estos versículos dan a entender que el periodo de la gracia, mis hermanos, va a terminar. Va a terminar. Este es el tiempo en el cual nosotros, con facilidad, no de manera gratuita, hermanos, porque lo que había que pagarse, Cristo lo pagó, dándose a sí mismo para perdón de nuestros pecados. O sea, la deuda era impagable. ¿Quién la podía pagar? Únicamente en un Cordero perfecto. ¿Y quién es ese Cordero perfecto? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la semana 70 o este plan escatológico que Dios había establecido para el pueblo o para la nación de Israel fue pausado. Se quedó en la semana 69, ¿verdad? Culminando con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso usted lo puede encontrar en Daniel 9, del 24, 25 y 26. Ahora, en el 27, versículo 27 del capítulo 9, ya se está hablando acerca de ¿qué? Acerca de la tribulación. Ahora, usted me pregunta, ¿cuándo va a terminar la tribulación? ¿O cuándo inicia, mejor dicho? ¿O cuándo ocurre la tribulación? La tribulación va a ocurrir después que sea el arrebatamiento de la iglesia. Después que sea el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Yo le voy a dar tan solo 2 versículos de los muchos que usted va a encontrar en la palabra de nuestro Dios. Tan solo 2 versículos que hablan acerca de lo que yo le estoy mencionando. Por supuesto que la Biblia enseña de que la iglesia no va a pasar por la tribulación, ¿verdad? Porque este es un periodo de pausa de las 70 semanas. Se ha quedado en la semana 69 porque así Dios lo ha establecido. Y la semana 70 se va a dar cuando sea la tribulación. Una sola semana que está compuesta por 7 años. La tribulación. Entonces, ¿por qué la iglesia no va a pasar por la tribulación? Mire lo que enseña la primera carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 5, versículo 9, perdón, la emoción, mis hermanos, la emoción. Primera carta a los tesalonicenses 5:9 dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, le repito, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le repito, porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿a quiénes? A nosotros la iglesia, a nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué le digo esto? Lea todo el contexto de este capítulo 5. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Claro, yo lo leo el versículo aislado, pero lea el contexto y se va a dar cuenta que está hablando explícitamente acerca de la iglesia. Apocalipsis 3:10, mire también lo que dice. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, refiriéndose a la iglesia, porque estos capítulos están hablando acerca de las iglesias. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. ¿A qué prueba se está refiriendo? A la semana 70, al periodo de la tribulación, para probar a las que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10, se lo vuelvo a decir. Este es otro versículo que confirma que la iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia será llevada antes de la tribulación, y antes que la tribulación ocurra tiene que ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, y sucedido el arrebatamiento de la iglesia viene la tribulación, o esos 7 años que son conocidos como 7 años de angustia. Apocalipsis 3:10, le repito, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, la tribulación, para probar a los que moran sobre la tierra. Y ojo con esto, la Biblia utiliza una palabra que es exclusiva para quienes se han quedado en la tribulación, y la palabra es moradores. Y aquí miren la palabra que usa: sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, destaca 2 cosas. Los moradores de la tierra son aquellas personas que van a sufrir los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Entonces, tanto el pueblo de Israel, obviamente, como también las naciones que se han quedado después del arrebatamiento. Entonces, los moradores de la tierra, quería mencionar un versículo, pero es bastante extenso, no me lo permite el tiempo ahorita. El punto es que los moradores de la tierra también van a estar divididos en los que acepten la marca de la bestia, que obviamente van a ser condenados por la eternidad,
como también aquellos que rechacen la marca de la bestia, pero no porque se decidieron rechazarla porque no se la quisieron poner, sino porque la rechazaron por causa de haber creído que el Mesías ya vino y que la iglesia fue llevada en el arrebatamiento de la iglesia y que tuvo oportunidad, pero como obviamente no comprendió el evangelio, pues obviamente los 144,000 van a ir y van a andar predicando por el poder de Dios, van a anunciar el evangelio y estos van a decir, bueno, es cierto, el que estamos viendo ahorita es el anticristo y yo no me puedo dejar sellar, no importa que no tenga privilegios como comprar, como vender, como salud, como trabajo, como pisto, no importa, yo no quiero condenarme, yo quiero recibir a Cristo y si me es necesario perseverar hasta en fin, como encontramos en Mateo capítulo 24, donde nuestro Señor Jesucristo dijo, el que persevera hasta en fin será salvo. Entonces estas personas se van a determinar en su corazón decir, bueno, yo no acepto el sello de la bestia. ¿Por qué? Porque obviamente eso me asegura la condenación eterna, sino que yo rechazo el sello del anticristo y si me es necesario pagar con mi vida, pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el que persevere hasta el fin será salvo. Otro texto por ahí dice que si esos días no hubiesen sido acortados, ninguna persona sería salva. ¿Por qué razón? Porque será un tiempo de angustia, será un tiempo de tribulación, un tiempo, dice la Biblia, como nunca lo ha habido sobre toda la tierra. Ahora, es extenso el tema, mis hermanos. Estamos hablando acerca de la tribulación. Hemos contextualizado que en el capítulo 9 del profeta Daniel, la tribulación fue mostrada, que sucedería en la semana 70, ¿verdad? En la semana 70, la cual consiste en que, como lo decíamos hace un momento, en la semana 70 o en la tribulación, Dios va a concluir la disciplina a la nación de Israel, porque obviamente Israel rechazó al Hijo de Dios, Israel desechó al Mesías, como lo dice Juan 1:11, donde a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios en el periodo de tribulación, Él concluye su plan profético con el pueblo de Israel, según Daniel 9:24, y también en la tribulación dice que Dios va a juzgar a las naciones incrédulas, a las naciones que se hayan quedado en la tribulación, y va a acabar con la maldad de los habitantes de todo el mundo. Y eso usted lo puede leer en Apocalipsis desde el capítulo 6 al capítulo 18. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales nosotros entendemos que la iglesia no va a pasar la tribulación. La iglesia debe ser llevada en el arrebatamiento de la iglesia para que después del arrebatamiento de la iglesia suceda lo que nosotros conocemos como el periodo de tribulación. Ahora, ¿qué más puedo decir? Miren, ¿cómo va a ser la tribulación? Esto que lo vamos a tocar con más detalle en el siguiente tema, el próximo lunes, pero a grandes rasgos, mire lo que dice Jeremías 37. Jeremías 37 da a entender cómo va a ser la tribulación, de manera general. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ok, mire Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, el juicio sobre el anticristo, el juicio sobre el falso profeta. ¿Qué más dice Daniel 12:1? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en el tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿qué significa esto? Obviamente, un tiempo difícil, un tiempo que viene de la tribulación, un tiempo incomprensible, un tiempo indescriptible, un tiempo que ninguna persona, mis hermanos, ninguna persona está en capacidad de poder soportarlo. Ahora, ¿qué dice segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7? Y esto nos debe alertar a nosotros como hijos de Dios. Mire lo que dice la segunda carta a los Tesalonicenses, versículo 7, capítulo 2. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? No es que el Espíritu Santo se va a ir, sino que el Espíritu Santo dejará de ejercer esa obra misericordiosa que en este tiempo está haciendo, ¿verdad? Que por gracia Él nos lleva a los pies de nuestro Señor Jesucristo para ser salvados. En aquel tiempo, hoy nosotros podemos venir con facilidad a los pies de nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos y ser salvos para la eternidad. Pero en aquel tiempo será necesario que la persona esté dispuesta incluso a pagar con su vida
¿verdad? Porque las personas, ¿verdad?, que no acepten el sello de la bestia van a ser perseguidas. Versículo 2:8 de 2 Tesalonicenses dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, hablando del anticristo por supuesto, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mis hermanos, estos versículos hablan explícitamente acerca del periodo de la tribulación, donde el anticristo se va a manifestar, donde el anticristo va a manifestar su mentira, su capacidad de engaño, ¿verdad?, a todas las naciones, y al mismo tiempo obviamente va a engañar al pueblo de Israel, va a engañar a algunos estados árabes y va a establecer una paz ficticia. El punto es que muchas personas serán engañadas y se van a dejar poner el sello de la bestia. Ahora, esto debe llenar de preocupación a aquellas personas que no están seguras de su salvación. ¿Por qué razón, mis hermanos? Quiero destacar este versículo que yo considero que es de los más importantes de esta noche. Mis hermanos, yo antes creía que si yo de repente me quedaba en la tribulación, podía alcanzar salvación en el periodo de la tribulación. Decía yo, por ejemplo, ahorita vine y no fui sellado por el Espíritu Santo y me quedo en la tribulación, estoy vivo y me quedo en la tribulación, ¿verdad? Entonces yo creía, bueno, entonces cuando yo vea que todo lo que ha pasado, decía yo, mi fe va a ser confirmada. No, mis hermanos, todo lo contrario. Hay varias posturas sobre estos versículos, pero la mayoría de nuestra denominación creen esta postura, que las personas que hayan escuchado el Evangelio, pero que lo rechacen en este tiempo, las personas que se hayan congregado, pero que no aceptaron a Cristo, que dijeron, no, otra vez, más adelante, no, mire, fíjese que yo ahorita no quiero dejar mi vida, prefiero vivir así, etcétera, etcétera. Las personas que han rechazado el Evangelio de la salvación, según estos versículos, dan a entender que esas personas ya no van a poder ser salvas. ¿Por qué razón? Porque según estos versículos lo enseñan, dice que Dios va a enviar un espíritu de engaño para que estas personas crean a la mentira, a fin de que sean condenados. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El versículo creyeron es clave en este versículo. Es como se le puede decir como el versículo rector, el versículo que rige todo este versículo. Porque está hablando en pasado y está diciendo, ok, el Evangelio se anunció, pero cuando el Evangelio fue anunciado, la gente no lo creyó, lo escuchó, pero no lo creyó. Los versículos anteriores dicen, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, versículo 2:10 de 2 Tesalonicenses, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, otro versículo en pasado, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Otro versículo, otro verbo que rige el versículo 2:10 del capítulo 2 de segunda carta a los tesalonicenses. Dice que no recibieron. ¿Qué dice Juan 1:12? A todos los que le recibieron, dice que somos llamados hijos de Dios. Pero mira lo que dice acá. A los que no recibieron, dice que el amor de la verdad para ser salvos, dice que obviamente van a ser engañados. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Es bien delicado, mis hermanos, porque si esta interpretación es así como lo enseña este versículo, hermanos, es una situación bien delicada, porque es probable que algunos de nuestros hijos estén yendo a la iglesia, pero no sean creyentes, sean personas que se están congregando, son oidores de la palabra, pero obviamente el Espíritu Santo no los ha sellado. ¿Y a quiénes va a llevar nuestro Señor Jesucristo en el rapto o en el arrebatamiento de la iglesia? A todos los que hayan sido sellados por el Espíritu Santo, mis hermanos, ni más ni menos, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede garantizar esa salvación. Entonces es un tema extremadamente delicado, y esa es la razón por la cual estamos tocando estos temas en Familias en Victoria, porque es necesario, mis hermanos, que nosotros nos aseguremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, que nuestra familia esté segura de su salvación, que nuestra familia esté completamente segura, que tenga esa seguridad de la cual habla la palabra de nuestro Dios, de que ya han sido sellados por medio del Espíritu Santo para ser entregados, ¿verdad?, en el día que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Me voy a quedar hasta aquí, mis hermanos. Ahora,
quiero destacar algunas cosas que han sucedido. Y es que algo que nos debería llamar la atención en estos tiempos es que hace unos días, mis hermanos, fuimos clasificados para poder comprar o vender. No todos podían comprar, no todos podían vender. Ustedes saben que esta pandemia permitió que eso se hiciera. La Biblia enseña de que en la tribulación no todos van a poder comprar y vender, solo van a poder comprar y vender aquellas personas que reciban o que se dejen poner el sello de la bestia. Ojo con eso. Hace unos días, como les menciono, fuimos clasificados para poder comprar y vender. ¿Qué más? La justicia en este tiempo, mis hermanos, está al máximo esplendor. En algunos países ya se están asignando una tarjeta verde, según lo he escuchado, y esa tarjeta verde le permite a las personas ciertos privilegios, como por ejemplo que puedan ir a otros países, que puedan visitar ciertos lugares. Ahora, esa tarjeta verde los están clasificando. Se habla de un reseteo a la economía, para que este reseteo permita de que las economías puedan ser distribuidas equitativamente, es decir, para que las personas que no tienen acceso, por ejemplo, a los bienes que socialmente deberían tener acceso, pues tengan acceso. Claro, el anticristo va a establecer estrategias para que la gente se sienta cómoda y diga, sí, acepto el sello, acepto este nuevo orden mundial. Obviamente se habla acerca de un reseteo a la economía, se habla de quebrar las economías de los países. ¿Para qué? Cuando esta persona venga y diga, ok, vamos a establecer un nuevo plan económico y vamos a hacer perdón de todas las deudas de todos los países. Imagínense, mis hermanos, imagínense que el anticristo dijera lo siguiente, ok, señoras y señores, se fue una gran cantidad de personas de este mundo y esto da la pauta a que reorganicemos el orden social, a que haya una sola persona que gobierne, por supuesto el anticristo. Ok, les vamos a dar casas porque muchas casas quedaron vacías, les vamos a dar trabajo, ok, les vamos a dar dinero temporalmente mientras les encontramos o les reasignamos un trabajo, les vamos a dar salud, muchos beneficios, pero el requisito es que se deje poner el sello de la bestia, el requisito es que usted se deje controlar, el requisito es que usted se deje marcar, que usted se deje poner un chip. No sé qué va a pasar, mis hermanos. Lo que yo sí puedo ver es que ya se habla acerca de esto, ya se habla acerca de que las personas saben qué es lo que acaba de suceder. No sé qué organización acaba de pedirle a las organizaciones que tienen la data de todas las personas, ya nos tienen bien controlados, mis hermanos. Usted por medio de su teléfono, por medio de su Facebook, a usted ya le conocen con cuántas personas usted vive, a usted ya le conocen cuál es su tono de voz, mis hermanos, a usted ya le conocen cuáles son sus preferencias, a usted ya le conocen cuáles son los problemas que usted tiene, en serio, a usted ya le conocen cuáles son sus aficiones, porque por ejemplo, hoy en Facebook usted de repente empieza a hablar yo quiero un par de zapatos, e inmediatamente Facebook en el algoritmo le dice, ok, le empieza a anunciar zapatos. Usted está hablando acerca de televisores, el algoritmo de Facebook le empieza a anunciar televisores en las redes sociales. El punto es que nos tienen tan controlados, mis hermanos, o sea, un pastor lo dijo de esta manera, un pastor muy conocido dijo, o sea, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, o sea, es como el momento perfecto para que el anticristo aparezca. ¿Por qué? Porque es el momento perfecto para que para que la economía sea reiniciada, para que la sociedad sea reiniciada, para que la salud sea reiniciada, para que muchas cosas que ahora supuestamente no se tienen, se les puedan permitir a las personas de bajos recursos, etcétera, etcétera. Miren, que de repente, mis hermanos, alguna persona venga y nos diga, ok, les vamos a dar una cantidad de dinero a ustedes, ¿verdad? Para que puedan sobrevivir en este tiempo. Hermanos, a mí, en lugar de alegrarme, a mí me preocupa por aquellas personas que no han sido salvadas, mis hermanos. Porque eso significa que la venida o el arrebatamiento de la iglesia está próximo, mis hermanos. Estamos muy cerca. Este es el momento perfecto. Perfecto, mis hermanos. Se habla de una vacuna y de repente algunos no la van a aceptar, pero algunos dicen, no, yo sí me la voy a poner, me la pongo, ok, me pongo la vacuna. Ok, 30% acepta la vacuna. Después van a decir, ojo con esto porque ya se está haciendo. Ok, todas las grandes empresas tienen que vacunar a todas las personas. Si quieren trabajar, que se ponga la vacuna. Otro 30%, llegamos al 60%. Ok, falta un 40% y ese 40% es el que dice, yo no me quiero poner la vacuna. Ok,
Tenemos el primer 30% que se la puso voluntariamente. Ahora tenemos otro 30% que, como que quieren seguir trabajando, tienen que ponerse la vacuna. Falta un 40%. Ok, miren, el 60% ya se la puso, ahora faltan ustedes. Tienen que ponérsela y ahora es obligación para cuidar a la sociedad. El punto es que el mundo está siendo preparado para obedecer instrucciones de una sola persona o de un grupo determinado de personas. Para eso nos están anticipando. Nos guste o no nos guste, hermano, eso es lo que está pasando. Ahora, ¿en qué momento se va a establecer este control? En el periodo de la tribulación. Ahora, yo no digo que usted no acepte $300 ahorita, mi hermano. O yo no digo que usted no acepte su casa. Usted agárrela. Si ahorita no ha sido el arrebatamiento, usted agárrela. El problema es que si le dicen, a cambio de, le vamos a dar esto. Eso va a suceder en la tribulación. La gente no va a poder comprar ni vender. Si no, se deja poner el sello o la marca de la bestia. El 666. Ahora, nos vamos a quedar hasta acá. Es bien difícil lo que está pasando, mis hermanos. Créanme que todo lo que se ve es como un ensayo previo a la tribulación. Ahora, como lo decía aquella persona, mi objetivo no es asustarle, hermano. Es que lo que debería asustarle es condenarse, hermano. Irse al infierno si no recibe a Cristo. Y con justa razón debería alegrarnos y motivarnos a caminar en santidad al reconocer de que un día Cristo vino a la tierra a morir por los pecados que yo no podía pagar, y por amor Él se entregó en sacrificio, y hoy yo puedo tener salvación, y Él me está queriendo librar de la ira venidera, de lo que va a ocurrir en la tribulación. Entonces el tema es extremadamente extenso, y créanme que es bien difícil llevarlo ordenadamente. Y por eso en algún momento yo en algunas cosas lo digo, no, me quedé por ahí. Vivimos un tiempo muy difícil, mis hermanos. Debemos estar a cuentas con Dios. Si usted se siente inseguro de su salvación, esta es la oportunidad de podernos a cuentas con Dios. Aquí no se trata de que se tira al suelo, no. Se trata de que a conciencia nosotros hablemos con Dios. Y si usted está inseguro de su salvación, o si usted no quiere vivir ese periodo de la tribulación, este es el momento en el cual usted le puede entregar su corazón a nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera. Ore conmigo, yo está, iría conmigo. Señor Jesús, yo te recibo esta noche como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y me arrepiento. Padre, yo no quiero vivir ese periodo de tribulación, menos aún si tú me pides la vida en estos días, o en estas horas, o en estos meses, y yo muero. Yo no quiero tener esa incertidumbre de que pueda irme al infierno. Todo lo contrario, yo quiero estar seguro de que un día tú vas a venir por mí. Me arrepiento de mis pecados, perdóneme. Ayúdame, papá, a comprender cuál es el plan maravilloso que usted tiene para mi vida y entender ese regalo maravilloso que he recibido hoy, por gracia, que por su misericordia yo hoy puedo alcanzar salvación. Perdóneme, le pido perdón. Ayúdame a comprender qué es lo que usted quiere para mi vida, cuál es su preciosa voluntad, y ayúdeme a poder aprender y a animarme a aprender de su palabra, para que cuando usted venga yo pueda estar preparado. Le entrego toda mi alma, todo mi ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te vuelvo a recordar lo que dice la promesa de Juan 1:12. Dice lo siguiente: mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir que 70 semanas estaban determinadas, pero en la semana 69, cuando iba a iniciar, por decirlo así, la semana 70, Dios venía a establecer el reino. El pueblo de Israel lo rechaza, y a causa de ese rechazo al Mesías, Dios pone en pausa ese plan y comienza el misterio que hoy nosotros conocemos como el periodo de la gracia, o la dispensación de la gracia. Un tiempo en el cual Dios en su misericordia nos permite a nosotros, los gentiles, poder tener acceso a esa salvación y poder gozar de la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Ese es el tiempo que vivimos. Para que este tiempo concluya, tiempo no hay. Lo único que la Biblia dice es que nuestro Señor Jesucristo va a venir de repente, cuando nadie lo espere. Es decir, se va a llevar a los santos, a los que hemos creído en Jesús. Ahora, después de eso va a iniciar la tribulación, que son 7 años, mis hermanos. Yo no deseo que ninguna persona viva ese tiempo. Es tiempo que nos pongamos a cuentas con Dios, que nuestra familia esté a cuentas con Dios para estar preparados. Oro por nuestra familia. Papito Santo, gracias por esta noche, por su palabra. Te pido perdón si hay algunas cosas que no las pude explicar bien. Tú sabes que mi corazón está dispuesto y anhelo de que mis hermanos estén preparados, que mi familia esté preparada. Yo le agradezco por su amor, por su bondad infinita, porque
Yo siento en mi interior esa seguridad eterna y lo bendigo, lo exalto, lo alabo, porque no glorifica mi nombre, lo glorifica usted, porque yo puedo dar testimonio de sus misericordias cumplidas en mi vida y que se pueden cumplir también en la vida de las demás personas. Por favor, papá, cuide nuestra familia de todo lo que estamos viviendo. Espíritu Santo, envía a sus ángeles acampando alrededor de nuestras familias para que no seamos tentados, para que seamos librados, papá, de la ira venidera, del tiempo de angustia, del día de Jehová, de ese tiempo de tribulación que está próximo a vivir, pero que nosotros sabemos por fe que seremos quitados antes de que eso acontezca, porque usted viene por nosotros. Papito Santo, guarde a nuestra familia de toda enfermedad. Guarde a nuestras familias, papito, de todo asalto en este tiempo, de toda injusticia. Por favor, ayúdanos a soportar lo que estamos viviendo. Le suplicamos que por favor también envíe esa provisión, porque usted nos lo prometió, papito, y en sus misericordias nosotros nos abogamos. Porque usted dijo que así como alimenta a los pajaritos, así nos va a proveer a nosotros. Ayúdenos, papá, a poder solventar todas esas cosas que nosotros tenemos pendientes. Guarde a nuestros hijos, a nuestras familias, esposo, esposa, a toda persona que aún no le ha conocido, que son parte de nuestra familia. Denos la gracia para poder anunciar ese precioso evangelio de salvación, para que estas personas también puedan gozar con nosotros de la presencia de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Lo pedimos y lo agradecemos todo, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por permanecer con nosotros en la Iglesia del Aire. Fuerza, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, que el Señor me los bendiga. Muy buenas noches.